como todos sabemos, estamos en una serie muy temática. Entonces, si fuera a decirles, vamos a buscar tal texto, vamos a ver bastantes textos, mis hermanos. Hoy vamos a estar viendo, vamos a seguir con la misma línea que comenzó nuestro hermano Pablo David la semana pasada en cuanto a la esclavitud sexual. Hoy vamos a verla en el área de los ojos, mis hermanos, ¿no? Y ahí sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de la pegrafía y la autocongratulación o autocomplacencia, ¿no? En la esclavitud o el pecado sexual. En el Salmo 101 dice: la misericordia y la justicia cantaré a ti, oh Señor. Cantaré alabanzas, prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrarán a mí. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Mis hermanos, hoy yo creo que este texto cuando yo lo leí decía, wow, no pondré cosa vil, cosa indigna delante de mis ojos, ¿no? Que andaremos en integridad, dice el salmista. Hoy, mis hermanos, vivimos en medio de una sociedad que lastimosamente no vive en integridad. Una sociedad que vive para autocomplacerse, autosatisfacerse, ¿no? Y esto se ve reflejado en la conducta y prácticas sexuales que distinguen nuestra época, mis hermanos. Una época donde la gente busca su propio placer, ¿no? Su propia satisfacción. Entonces, no es común, mis hermanos, que esto ocurra, es muy común, perdón, pero la Biblia no deja de denunciarlo como pecado, como algo indigno, algo como decíamos, algo, dice, no pondré nada indigno delante de mis ojos, dice el salmista. Y estas prácticas, mis hermanos, son indignas. Indignas de nosotros como cristianos, indignas del pueblo de Dios, indignas de los hermanos, ¿no? Dice en 1 Corintios que nuestro cuerpo, dice, acá no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no son vuestros, o sea, que no somos de nosotros mismos. Y nosotros pensamos que hasta nuestro cuerpo es para nuestro placer. Pero nuestro cuerpo no es para nosotros. Nuestro cuerpo es del Señor. Para el Señor, mis hermanos. Y no para nosotros mismos. Sino para aquel que lo creó para su gloria. Ahora, mis hermanos, Dios creó al hombre, como ya hemos visto hace varias enseñanzas. En la segunda enseñanza veíamos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para representarle, mis hermanos. Y Él nos dotó de un regalo. ¿Cuál es el regalo? Nuestra sexualidad. Hombre y mujer los creó. Varón y hembra los creó, ¿no? Y eso, en ese don de la sexualidad, Dios nos dio la capacidad de experimentar el placer sexual y de concebir vida, ¿no? También por medio de la procreación. Y eso es todo dentro del pacto matrimonial. Así lo diseñó Dios en un principio, mis hermanos. Es importante siempre tener en cuenta qué es lo que Dios diseñó, qué es lo que Dios creó, cuál es el plan de Dios para todas las cosas. Siempre tenemos que partir de ahí. El sexo, en otras palabras, mis hermanos, es una bendición para la humanidad dentro de los límites del matrimonio. El sexo es bueno. Es bueno, mis hermanos. Pero después de la caída comenzó un camino de distorsión, un camino de perversión, perdiendo el justo lugar que Dios le había dado a la sexualidad humana y convirtiéndose para muchos en un ídolo, ¿no? Para reemplazar a Dios, en un fin en sí mismo, el placer a toda costa, mis hermanos. Y es lo que se ha convertido para muchos algo que Dios hizo bueno, ¿no? Dios hizo todo bueno, mis hermanos, pero el hombre después de la caída lo ha tomado para pecar, no para darle gloria a Dios, no para hacerlo para Él, no para representarle dignamente a su imagen y semejanza, sino para usarlo para rebelarse contra su creador. Entonces, la última vez, mis hermanos, vimos con nuestro hermano Pablo cómo el sexo se volvió en manos del pecado una cadena de opresión y esclavitud, ¿no? En lo que es la esclavitud sexual. Hoy vamos a profundizar en estas cadenas, en estos grillos, en estos cepos, mis hermanos, de inmundicia, donde millones de millones, como vamos a ver hoy, yacen esclavizados. Y muchos cristianos viven presos de la culpa, del dolor, de la humillación, la frustración que traen esas cadenas del pecado, mis hermanos, de lo que es la pegrafía y la autogratificación.
Ahora, no creo tener que explicar, ¿no?, qué significa esto último, como decíamos, mis hermanos, tenemos claro de qué estamos hablando. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy, mis hermanos? Vamos a ver varias cosas en este asunto. Vamos a ver primeramente una definición y un panorama de este pecado para que veamos la gravedad, tanto del mundo como en medio del pueblo de Dios. Vamos a ver su raíz, sus efectos o síntomas, sus causas. Cómo podemos tratar estos casos, mis hermanos, en la consejería bíblica. Vamos a ver también unos consejos prácticos en cuanto a la prevención para nuestros hijos y unos consejos prácticos en cuanto a estos temas en la familia, ¿ya? Podemos decir más bien en el matrimonio. Cómo podemos ayudar mutuamente en el matrimonio en estas luchas. Entonces vamos a comenzar definiendo, mis hermanos. Vamos a comenzar definiendo de qué estamos hablando. Cuando hablamos de pegrafía, ya sabemos de qué estoy refiriendo, el diccionario Voz dice, descripción o representación de escenas de actividad sexual. Miren cómo pone aquí, sea obra literaria, o sea, la pegrafía puede ser también escrita, mis hermanos. Hay gente que busca relatos, ¿no?, eróticos para estimularse. Puede ser artística, aunque hoy día le llaman arte, el desnudo, ¿no?, cinematográfica, etcétera, que describe, presenta o muestra actos sexuales de forma explícita con la finalidad de excitar sexualmente. Entonces, todo lo que entra en esa descripción, dice el diccionario Bots, es pegrafía. Ahora, según un libro llamado Base de Datos de la Consejería Bíblica, en su raíz, los componentes de esta palabra, que es la palabra porneia en griego, significan prostituta y escribir, ¿no? Grafía de escribir, ¿no? Y la palabra esa pornos o porneia habla de prostitución. Entonces, juntos sería como denota escribir acerca de prostitutas, si pusiéramos así como literalmente, pornógrafos en griego. Entonces, las ilustraciones son, mis hermanos, consideradas, ¿no?, una variación de la grafía. Porque ¿cómo fueron las ilustraciones? Pues se hacen gráficamente, por eso viene de grafos. Entonces, el verbo derivado de porne en su raíz significa vender o exportar o traficar, haciendo referencias a prostitutas quienes eran vendidas. Por lo que podemos afirmar que la pegrafía en su significado original es sinónimo de esclavitud, gente que era vendida, y cautiverio, porque era gente que a veces no hacía eso voluntariamente. Y de hecho, la pegrafía comercializada en nuestros días no es más que un derivado de la prostitución. Prostitución visual, ¿no?, donde hombres y mujeres se venden para producir productos gráficos de excitación y explotación sexual. Entonces, mis hermanos, dada esta definición, podemos decir que la pegrafía tiene dos partes involucradas: aquellos que la producen y aquellos que la consumen. Claramente vamos a enfocarnos en las personas que lo consumen, no tanto en la industria que lo produce, sino más bien en aquellos que lo adquieren y lo usan para estimularse sexualmente. Entonces vamos a entender este acto como ver o consumir pegrafía como un pecado donde uno quiere, ¿no?, o adquiere, consigue material visual para estimularse sexualmente. Así como vamos a estarlo viendo. Pero eso no queda ahí, mis hermanos. Uno podría decir, no, solamente de encontrar material. Pero Jesús muestra que esto va mucho más allá. Si nosotros vamos a Mateo 5, 27 al 28, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos revela por su palabra que esto va mucho más allá solamente de buscar ver. Esto comienza en el corazón, mis hermanos. Este pecado no comienza en gente malévola que quiere hacer plata y va a producir unas cosas gráficas para venderlas, comercializarlas, ponerlas en internet, en revistas, etcétera. No. ¿Por qué esto es tan lucrativo? Ustedes piensan, mis hermanos. Porque esta industria de la pegrafía produce millones al año. Millones y millones. ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón del hombre. Eso es lo que nos muestra el Señor Jesús. Ese pecado comienza en el corazón, se nutre por los ojos, porque es el que mira a una mujer para codiciarla, a otra persona para codiciarla. Entonces se nutre y lo lleva a uno a estar buscando eso, a estar deleitándose de eso, a estar imaginando eso. Hay pegrafía mental, donde uno se imagina, no tiene ni que conseguirla, ¿no? Donde uno con su propia mente peca de esta manera. Entonces la pegrafía incluye la estimulación sexual de la mente
en el corazón. Estimulación visual con nuestros ojos, sea mirando material gráfico, revistas, internet, televisión, películas, series. Cuando dice, ¿cómo así, hermano? ¿Películas, series? Sí, hermano, hasta en Netflix hay muchas series que podríamos catalogarlas como pegrafía, porque es lo que están mostrando. Y como si nuestro Señor Jesucristo no comienza con lo que vemos con los ojos, comienza maquinando en el corazón, comienza con la lujuria. Pero el asunto no acaba allí. La pegrafía también suele estar ligada a otro asunto que vamos a definir, que es la autogratificación, que sabemos a qué me estoy refiriendo. Es cuando una persona estimula sus propios órganos sexuales con el fin de obtener placer sexual. Esta suele estar bastante ligada al consumo de pegrafía. Entonces, la gente no solamente se conforma con ver, también se estimula para llegar al placer sexual. Ahora, en todo esto, mis hermanos, ¿cuál es el panorama actual en que estamos en este asunto? Porque usted podría pensar, no, hermano, eso pasa, no sé, en lugares donde la gente es muy depravada, eso pasa ya en lugares bien oscuros. Pero resulta que no está tan lejos de la realidad. Si vemos el panorama en el mundo, mis hermanos, por ejemplo, para que tengamos claro qué es lo que de qué estamos hablando. En el mundo, si vemos el mundo, la pegrafía cada vez tiene mayor aceptación. La gente habla de eso. Cuando yo era niño, eso era como, no. Pero hoy en día eso no, la gente habla en la calle, los hombres hablan en un bar de eso. Yo he escuchado mujeres hablar de eso en Transmilenio. Eso se ha vuelto como aceptable, común, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica, hay que hacerlo. Es parte de pasar de la juventud a la adultez, como que ya la sociedad lo pasó normal. Como dice el hermano Paul Washer, es tan común que hoy en día uno va a un centro comercial y podría escribir mucha publicidad como pegrafía. Publicitaria, pero pegrafía al final. ¿No? ¿No? Hasta los maniquíes, hermanos, hoy en día es terrible. De verdad. Hay maniquíes que parecen puro cuerpo humano. ¿No se dan cuenta que hoy en día no pueden hacer casi publicidades para vender algo sin poner una mujer con poca ropa? No, uno va por Bogotá y en un Transmilenio y ve todas las publicidades que hay. Y nadie se muta por eso, nadie se rasga las vestiduras. Se ha vuelto común, normal, aceptable. Es que si no, ¿cómo vamos a vender? ¿No? Que tendría que haber un carro con una mujer semidesnuda ahí al lado del carro. Nada, pero ahí la ponen. Así se ha vuelto nuestra sociedad. En un estudio publicado en 2023, las 3 páginas más vistas, no voy a decirles, acumulan, en 2023, y habrá crecido, pasado 2 años, ¿no? 5.810 millones de vistas mensuales. Lo cual equivale a 134.491 visualizaciones de contenido por minuto. 134.491 por minuto, hermanos. La gente está viendo y consumiendo eso solo en esas 3 páginas, que fueron las más vistas, ¿no? Por minuto, todo eso suma en un consumo total de 5.824.000.699.200 horas de contenido en un solo año. Esto equivale a cerca de 665 siglos. Estoy hablando de años, ¿no? 600, hermano, de que Jesús vino hasta ahora, ¿cuántos siglos han pasado? Solo 2. 665 siglos equivale si ponemos todas esas horas juntas. Estamos hablando solo de un año. ¿Se imagine? ¿No? O sea, no alcanzaría, hermano. ¿Cuántas vidas necesitaríamos para ver eso? Una sola persona. Deberíamos vivir, ¿no? Milenios. ¿Cuántos milenios son 665 siglos? ¿No? Son 665.000 milenios. Muchísimo. No, es mucho menos, perdón. Pero bueno, ahí saqué la cuenta que yo ahora estoy malo aquí para sacarla, hermano. Entonces, aunque la pegrafía solo representa el 4% del contenido de todo Internet, o sea, la mayoría de Internet, por ejemplo, no es pegrafía, solo el 4%, aunque es tan poco, las descargas de todo el total de lo que se descarga de Internet, el 35% es pegrafía. De todo lo que se descarga de Internet en el mundo, no son juegos, no son software, no son libros, no, es pegrafía. 35% de todo lo que se descarga de Internet. Esto afecta tanto a hombres como a mujeres. ¿Usted piensa que esto es pecado solamente de los hombres? Mire la estadística que le voy a dar. Las estadísticas siempre se sacan normalmente de Estados Unidos, que tiene buenas empresas de estadísticas, que son bastante confiables. Esta misma estadística de 2023 muestra
que tanto hombres como mujeres, en una encuesta realizada, en este año, esa encuesta está realizada, en este año, 2025, muestra que en Estados Unidos el 69% de todos los hombres y el 40% de las mujeres, para que vean que solo los hombres, no mis hermanos, han visto pornografía cada año. Eso es muchísimo, ¿no? Ya no son solo hombres, antes decía solo hombres. 69 de hombres, 40 de mujeres. Eso es muchísimo. Otro estudio sobre jóvenes, que también llamaríamos muchos adolescentes, mostró que el 93% de los varones y el 62% de las jovencitas habían estado expuestos en internet a alguna forma de pornografía. Sea porque están estudiando y inocentemente les sale, ¿no?, un panfleto ahí, haga clic acá. No es que estaban consumiendo, porque de esos también consumen varios, pero algunos simplemente de manera inocente. Expuestos porque tal vez en un celular encontraron algo ahí o allá. Miren, 93% de todos los jóvenes en Estados Unidos y el 62% de todas las jóvenes. O sea, miren, si no es una epidemia, hermano, de pecado. O sea, casi el 100% de los jóvenes y más de la mitad de las jóvenes. Eso es muchísimo. Se estima que 12 millones de estadounidenses son adictos, de los que confiesan la adicción, porque hay muchos que no la confiesan. 12 millones de personas adictas solo en Estados Unidos, confesando su adicción. Y 40 millones de ellos que no admiten la adicción visitan sitios de forma regular, que podríamos también que es adicción, porque la adicción es algo regular. O sea, 40 más 12, 52 millones de adictos. Solo en Estados Unidos, que admiten en la encuesta, porque hay mucha gente que cuando lo encuestan no va a decir que tiene esos problemas. Por otro lado, la autogratificación, que está unida a la pornografía, no solo es vista con normalidad también en nuestros días, ¿no? En el mundo, además, es proporcionada por los expertos, porque los expertos, ¿no?, entre comillas, o profesionales de la salud sexual, doctores, psicólogos, etcétera, dicen que es una forma sana para explotar y conocer tu cuerpo. Por eso hoy en día en todos los colegios están enseñando cómo autoexplorarse, conocerse, ya desde edades bien tiernas, mis hermanos. Eso se ha normalizado completamente hasta en la educación. Eso lo llaman educación sexual integral. Y en Colombia también pasa. Nos enseñan hasta cómo poner un condón a las mujeres. Todo eso están diciendo en los colegios. Todo eso se ha normalizado. Dado que esta práctica está asociada con la pornografía, podemos imaginar el porcentaje de la gente que ve pornografía es el mismo porcentaje de la gente que se autosatisface. O sea, así están las cosas, hermano. O sea, yo quiero mostrar este panorama para que veamos lo serio que es. Y para que luego cuando veamos la parte de prevención, mejor prevenir que lamentar, hermano. Especialmente con nuestros hijos. Porque ya vimos el porcentaje de jóvenes. 93% varones, 62 mujeres. Entonces el panorama en la iglesia no es diferente, mis hermanos. Panorama en la iglesia. Ahora, estamos hablando del mundo, ¿no? Eso incluye ahí cristianos, toda la gente. Ahí no hicieron distinción entre cristianos o no. Pero ahora hablando de cristianos, hermano. Usted pensaba, no, eso pasa allá en el mundo. Vamos a hablar de cristianos, para que vea el panorama. En una encuesta a pastores, 1 de cada 5 pastores jóvenes. Y 1 de cada 7 pastores ya más maduros, más adultos, admitió consumir pornografía regularmente. ¿Qué es regularmente? Adicción. 1 de cada 5 jóvenes pastores, 1 de cada 7 pastores más maduros, ya mayores. O sea, empezando por el liderazgo, hermano. Una epidemia. Eso suma en Estados Unidos unos 50,000 pastores, para que se haga una idea. 50,000 pastores, hermano. O sea, y los que habrán admitido, de repente alguno no quiso, ¿no? Entre cristianos, ya general, en una encuesta de 2024, el año pasado, publicada por Berna, se evidencia que el 54% de los cristianos entrevistados, 54%, admitía ver pornografía. 54%. O sea, más de la mitad de los cristianos admitían. ¿Por qué admitían? Porque muchos no lo admiten. Entonces, mira, eso es medio del pueblo de Dios, hermano. Uno piensa, bueno, está un poco más baja por lo menos que el mundo. Sí, pero sigue siendo terrible. Que el 54% de los cristianos esté viendo eso y tal porcentaje de líderes, 1 de cada 5, esté viendo eso. Entonces, de estos, el 75% eran hombres, hablando ya de los cristianos. De ese 54%, el 75% eran hombres, y ahí vienen cuánto las mujeres, 40%. Cristianas.
mis hermanos. Afirman verla de manera ocasional, de vez en cuando. ¿No? Entonces, es el panorama, un panorama ciertamente oscuro, hermanos. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es la raíz para que este pecado sea tan común, tanto en el mundo como en medio del pueblo de Dios? ¿Cuál es la raíz, mis hermanos? La raíz de este tipo de pecados, lo vimos en la segunda enseñanza. No es otra que la raíz de todos los pecados es la misma, hermanos. Que vimos en nuestra serie, ¿no? Que hemos venido repitiendo las dos últimas. Nuestro pecado viene desde la caída, mis hermanos. Todo pecado, incluido el pecado en el área sexual. Desde que el hombre pecó en el Edén. En Mateo 15:19 dice, porque no dice desde el internet, de la industria de la pornografía, no, dice del corazón. Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, subraya ahí, las fornicaciones. La palabra porneia, todo tipo de pecado sexual. Y eso incluye la pornografía. Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y no aparecieron en el diablo, ni en Hollywood. ¿Aparecieron dónde? En el corazón. En nuestro corazón. Entonces el veneno mortal del pecado no viene de afuera, sino de adentro de los hombres. De dentro del corazón entenebrecido, que rechaza a Dios, como dice Romanos capítulo 1, ¿no? Por no haber tenido en cuenta a Dios, su corazón fue entenebrecido y fueron entregados a todo tipo de inmoralidad. Entonces, este pecado, como todos los demás, mis hermanos, es la triste marca de la caída en el corazón de los hombres, de esa rebelión contra Dios, que se ve reflejada también en este área. Pero, ¿y los cristianos? ¿No? Los cristianos ya hemos sido redimidos por Cristo. Los cristianos hemos sido libertados del poder del pecado. El poder del pecado ha sido quebrantado en la vida del cristiano. Pero si nos volvemos a entregar al pecado, mis hermanos, el pecado vuelve a tomar poder sobre nosotros para esclavizarnos. Así seamos cristianos. Nos hacemos esclavos del pecado muchas veces de manera voluntaria. En Colosenses 3, versículo 5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Entonces, el cristiano debería considerar su cuerpo, los miembros de su cuerpo como muertos a todo tipo de pecado sexual, incluido este tipo de pecado. También dice a la impureza. Nuestro cuerpo no debería ser usado para cosas impuras. A las pasiones, a los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y todo esto está en la connotación del pecado sexual. Así como la avaricia, el que quiere más y más y más y más. Y por eso es que ve más y más de lo que no debería ver. Mis hermanos, entonces, el deseo desmedido por más, por lo que está prohibido, como en el jardín. En el jardín, mis hermanos, estaban todos los árboles, ¿no? Ellos podían comer de todos los frutos, pero ¿cuál querían ellos? ¿Cuál dice la Biblia que Eva miró, dijo que era codiciable para alcanzar el conocimiento? Tenía todo, pero ya codició el que no estaba permitido. Así somos con nosotros. A veces estamos casados incluso, porque uno diría, no, cuando uno se casa, ya ese pecado no. Hermanos, en consejería, yo he tenido más hombres casados que solteros en esa área. No pensé, no, se casó, ya no. No, hermanos. ¿Por qué? Porque como el caso de Eva, uno quiere no lo que Dios le ha dado, sino a veces lo que Dios no le ha dado. Lo que Dios dijo que no, que fuera del matrimonio no. A veces eso es lo que nuestro corazón quiere. Y es lo que Dios condena. Aún así, mis hermanos, Dios ha provisto en el matrimonio, ¿no? Lo que necesitamos para esa área. Y no en aquello que Dios no ha bendecido. Ahora el hombre busca darse placer a sí mismo, satisfacerse a sí mismo por sus propios medios y no los medios que Dios le ha provisto. Y esto no es más que rebelión contra Dios, contra su diseño. Eso es avaricia, eso es idolatría al placer, hermano. Ahí está la raíz del problema. Uno podría decir, no, es porque yo era niño. Hermano, es idolatría. Es poner otra cosa en lugar de Dios. Por eso dice ahí el apóstol Pablo que la avaricia es idolatría en la connotación de ¿qué? Del pecado sexual. Porque uno quiere aquello que Dios dijo que no, en vez de aquello que Dios le dio para que disfrutara dentro del matrimonio. Entonces no es más que idolatría, mi hermano. Es sacar a Dios de su lugar. Sacar a Dios como el dador de todas las cosas. Es rechazar su diseño como bueno y perfecto y suficiente. Y poner, no, yo sé mejor cómo satisfacerme que Dios mismo en esta área. Creemos que Dios no es bueno, que Dios prohíbe todo lo bueno. Entonces es como la mentira que la serpiente le dijo a Eva, ¿no? ¿Qué dijo la serpiente? No, es que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque Él sabe que el día que coman serán como Dios. Bueno, aquí el diablo susurra otra mentira. Dios no quiere que ustedes disfruten el placer.
Dios es amargado. Dios no quiere que tú saques tu máximo potencial en esa área. Dios quiere prohibirte lo mejor. Hermano, esa es la voz del diablo. Y muchos cristianos le han creído y se han dejado engañar por él. Ahora hay muchas causas y circunstancias que despiertan, porque todos somos potenciales pecadores, como vimos en la segunda enseñanza, pero no todos desarrollamos los mismos pecados. No, o sea, todos podemos pecar en esta área sexual, pero no necesariamente todos van a desarrollar el mismo tipo de pecados en esta área sexual. Entonces hay cosas que como que despiertan, hay causas ya en nuestra vida que despiertan lo que ya hay en el corazón latente y que nos llevan a ciertas prácticas, que no todo el mundo cae en las mismas prácticas, pero muchos caen por ciertas causas. Entonces no hay que confundir la raíz con la causa que desencadena estos pecados ya ahora en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que hay muchas razones. La raíz es que somos pecadores. Y como cristianos aún luchamos con el pecado remanente que mora en nosotros, el cual, mi hermano, no puede darnos lugar a nuestra vida para desviarnos en torno a nuestros deseos. Pero la causa que puede desencadenar este tipo de comportamientos son muchas. En el libro de base de datos para la consejería enumera varias. Por ejemplo, cuando somos jóvenes o niños, este pecado de repente comienza en nuestra vida por la curiosidad, que no es mala. El problema es que la curiosidad nos puede llevar a encontrar cosas que no deberíamos encontrar a esa edad. O fuera del lugar donde Dios la diseñó para que la conociéramos y encontráramos. Especialmente los jóvenes que han crecido en torno a un entorno que los lleva a ser propensos a este tema, o porque sus padres no les hablaron de sexualidad porque es un tabú. Entonces ellos por curiosidad acudieron a los compañeritos, al internet, a donde no debían y descubrieron las cosas de manera equivocada y luego terminaron presos de este tipo de adicción al pecado. Otras que enumera aquí nuestros hermanos es aburrimiento, tiempo libre. Entonces estoy aburrido y entonces en vez de buscar a Dios, en vez de servir a Dios, en vez de hacer algo productivo con mi vida que hacen muchos, pues buscan placer, buscan emociones, buscan dopamina y la encuentran en el placer sexual, pero pecando. ¿No? Evasión o escape de la realidad. ¿No? Hay personas que no saben lidiar con su realidad y ven este tipo de prácticas de la pegrafía o la autogratificación como un escape de su realidad. Como todo me va a transformar en la vida, que solo esta es mi única fuente de placer, mi única fuente de satisfacción, mi única fuente donde yo me siento pleno. Hay gente que convierte eso ese tipo de pecados. ¿Por qué? Porque tienen áreas con las que están luchando en su vida y esa frustración y encuentran esto como un escape. También en las fantasías sexuales, no solamente en los materiales. También ideas erróneas de la recompensa. Hay algunos que piensan que eso es la autogratificación, ese sentido de recompensa equivocado. Como me hace sentir bien, ¿cómo eso va a ser malo? Hay cristianos que dicen, pero ¿cómo eso va a ser malo si me da placer? Si me hace sentir bien, eso lo piensan muchos jóvenes. Las personas que tienen esa idea equivocada de recompensa. Como esto me hace sentir bien, es bueno, porque siento recompensa emocional, satisfacción. Por comodidad. Es más difícil ir a conocer un buen cristiano, una buena cristiana. Pienso que soy feo, tengo complejos, entonces yo que voy a buscar una persona, yo mejor. Esto es fácil, aquí no me piden que la saque una cita, no me piden nada y tengo satisfacción. Entonces, algunas personas, yo he escuchado que lo hacen hasta por eso, en el mundo. Muchos hombres que dicen, no es tan difícil salir con una mujer hoy en día que yo busco por este lado. Algunos lo hacen por comodidad, porque no son capaces de luchar por una mujer, casarse, hacer las cosas bien. Entonces es más fácil satisfacerse a uno mismo. Otros, por miedo al rechazo. Desean encajar en un grupo de iguales que consumen pegrafía, o sea, presión. No, pues si tal hermano lo hace, tal hermana lo hace, yo escuché que tal... yo también puedo hacerlo. Presión social, especialmente entre los jóvenes, por sus compañeros. Otro dice como un sistema de venganza. Alguien me engañó, digamos en el matrimonio, o mi novio me fue infiel, entonces yo también me puedo satisfacer, pero no quiero hacer lo que él hizo, prefiero hacerlo de esta manera. Anhelo de sentirse amados, deseados, apreciados, queridos. Sentimiento de soledad, especialmente con su cónyuge. No siente que su cónyuge no lo satisface, se siente solo, entonces busca como este escape por este lado. Ahora, puede, mis hermanos, que estas cosas hayan llevado a alguien a caer en pegrafía. Pero ahora mismo en cuanto a los cristianos, ¿cuál es la principal causa de que un cristiano caiga en estas prácticas? Estamos hablando de causas comunes, pero ¿cuál es la principal causa de que un cristiano caiga en este tipo de prácticas? Porque ahí hablamos de muchas causas, pero hay una raíz, hermanos, que no es ninguna de esas cosas. Esas cosas a veces son hasta excusas. Pero ¿dónde está la raíz? Romanos capítulo 8, versículo 5 en la Biblia de las Américas dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. O
sea, si yo como cristiano empiezo a poner mi mente en las cosas de la carne, en el pecado, en la lujuria, en la lascivia, ¿qué voy a conseguir, hermano? Carne. Si usted cultiva carne, si usted siembra carne, usted cosecha carne. Usted piensa en carne todo el día, usted va a terminar con un bistec en el plato, hermano. Entonces, usted piensa en eso todo el ddía, usted va a terminar pecando en esa área. Pero quienes viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en cosas de la carne, hermano, usted va a terminar en pecado, en muerte espiritual. Pero la mente en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa muchas veces, hermano? Si usted está en la carne, está buscando satisfacer sus deseos, usted todo el día piensa en rosquillas, ve revista de rosquillas, piensa en rosquilla, ¿qué va a tener usted comiendo rosquilla? Por más que usted sabe que la rosquilla es mala para su salud, si usted fuera un diabético. Así en esta área, mis hermanos. Usted va a terminar eso, ¿por qué? Porque no puede sujetarse a la palabra de Dios. No puede vivir en santidad, ¿por qué? Porque todo el día está dando lugar a ese tipo de pensamientos o a ese tipo de cosas con sus ojos. Y usted termina cayendo en ese pecado. En otras palabras, un cristiano que descuida su vida espiritual, que no pone su vida, no pone su mente, no pone su caminar en las cosas del Espíritu, va a terminar en ese tipo de prácticas, en la carne. De manera muy fácil. Va a ser fácil que vengan los tropiezos a su vida. Principalmente eso está relacionado, mis hermanos, con la vida espiritual. La vida espiritual de muchos cristianos deja mucho que desear y los hace susceptibles a este tipo de pecado. El descuido de nuestra alma, hermanos. El descuido de la vida espiritual, de nuestros ojos, de nuestra mente, del corazón, nos hace susceptibles a caer en el pecado. Como decía la vez pasada en la mutualidad, mis hermanos, parafraseando lo que dice Susana Wesley, que el pecado, ¿qué es? Cualquier cosa que debilita mi mente, mi corazón, para buscar las cosas de Dios, para tener comunión con Él. Eso es pecado. Eso es andar en la carne, hermano. Usted diría, no, andar en la carne es andar en terribles pecados. No, andar en pecado, mis hermanos. Andar en la carne es cuando yo empiezo a descuidar mi comunión con Dios. Descuido la oración, descuido la palabra, descuido la comunión en la iglesia, descuido mi vida devocional, descuido mi servicio. Como el rey David, que en vez de estar allá en la batalla, no, él mandó a Joab, ve a acabar con los amorreos. Yo me quedo ahí en el palacio. No estaba haciendo lo que tenía que hacer. Se puso a ver de lo que no tenía que ver por la azotea. Vio a Betsabé desnuda, mándenmela a traer. ¿Por qué? No estaba ocupado en las cosas del Espíritu. Dios lo ungió para que fuera rey, para que librara las batallas del Señor. Pero en vez de ir a librar las batallas del Señor, se quedó en casa, haciendo lo que no tenía que hacer. Así somos muchas veces nosotros los cristianos. Como no estamos ocupados en la cosa del Espíritu, no tenemos la mente puesta en la cosa del Espíritu, terminamos poniendo la mente y nuestros ojos y el corazón en las cosas de la carne. Y terminamos pecando. Ahora, ¿cuáles fueron los síntomas, hermano? ¿Cuáles son o podemos decir, algunos lo llaman síntomas, yo prefiero llamarle, hermano, efectos, consecuencias, mis hermanos. Porque no fue una enfermedad, es un pecado. Entonces, la constante exposición a la pornografía, o sea, el que se mete en eso, termina constantemente, ¿qué? Viendo eso, hermano. Que se mete en eso, un síntoma o un efecto es que siempre va a estar buscando la pornografía, ¿no? La adicción a la pornografía es fuerte en su vida. No puede dejarla. La ve como decían aquellos cristianos que no admitían ser adictos. La veo de manera ocasional. Si usted la ve de manera ocasional, eso no es un pecado ocasional. Si usted lo hace de manera regular, eso es adicción al pecado sexual. Ese es el síntoma, ese es el efecto. Usted comienza con el pecado, usted no era adicto a eso, pero como usted comienza a consumirlo, es como la heroína, usted comienza a hacerse adicto. El diseño perfecto de Dios es que cuando tenemos una relación sexual con nuestro cónyuge, el cerebro libera dopamina. Y ella nos ayuda a afirmar nuestro deseo por nuestro cónyuge. O sea que mientras más tenemos relaciones con nuestro cónyuge, más nos ligamos a esa persona. Por eso también la Biblia habla que es una sola carne, que uno queda ligado a la persona, porque dice, no se unan con una ramera, dice Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque uno queda ligado. Entonces Dios puso químicos en nuestro cerebro para que quedemos ligados, pero a nuestro cónyuge. El problema es que esos químicos, como nosotros satisfacemos nosotros mismos, ¿a qué nos liga? A la pornografía y a la autosatisfacción. Lo que Dios creó para bien, porque pecamos, termina siendo para nuestro mal. Cuando vamos contra el diseño de Dios, eso tiene consecuencias, mis hermanos. Entonces, esta adicción, dice una hermana,
es un estímulo cerebral recurrente. Cuando la persona experimenta un impulso descontrolado, la glándula adrenal descarga en el torrente sanguíneo una hormona llamada epinefrina, la cual fija los recuerdos de emociones pasadas en el cerebro. Esos recuerdos siguen flotando, aunque la persona desee olvidarlos. Entonces, cuando una persona está viendo constantemente epigrafía y autocomplaciéndose, ¿qué hace esta hormona epinefrina? Fija esos recuerdos, hace que el cerebro constantemente se acuerde de eso y el cerebro busque eso. Hermano, el cerebro, como dicen los científicos, es una máquina que siempre busca que todo sea fácil, hacer todo con la menor cantidad de energía. ¿Qué requiere más energía? Los que estamos casados sabemos que requiere más energía dedicarse a la esposa, estar pendiente de ella, requiere mucha más energía un soltero buscar, casarse, formar un hogar, que esta autosatisfacción que es rápida y momentánea. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Fija en la mente la facilidad para que uno busque lo más fácil. Uno busque la epigrafía, uno busque la autogratificación. Porque eso ahorra energía, ahorra recursos para el cerebro, entonces el cerebro busca estas cosas y fija canales neuronales que hacen que esto se fije en el cerebro y busquen lo más rápido, y esto después causa desórdenes en comportamiento sexual. Impotencia, poco deseo sexual por la esposa, fantasías que uno quiere hacer con la esposa que no debería, ya cosas pervertidas. Entonces, hermanos, eso trae consecuencias. Si usted no está pasando por uno está en esos efectos. El Señor en Gálatas Pablo dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y a veces nosotros sembramos en nuestro cerebro dopamina y epinefrina, no debería ser sembrada, hermanos, con malos comportamientos. ¿Y qué cosechamos? Adicción. No podemos luego ser libres, quedamos cautivos del pecado. Es comparable, según algunos médicos, mis hermanos, a un shot de heroína. Este tipo de comportamientos desordenados. Por eso es muy difícil librarse de la adicción. Así como a una persona le cuesta librarse de la heroína, le cuesta luego librarse de esto, hermano. Hay algo que, cuando yo trabajaba con personas drogaditas en la calle, hay algo que se llama el síndrome del mono. No sé si alguna vez has escuchado el síndrome del mono. ¿Qué es el síndrome del mono? Síndrome de abstinencia. Cuando usted se abstiene de la heroína, de algún fármaco fuerte, y podríamos también decir, después de ser adicto en el área sexual, quiere abstenerse, le da el síndrome del mono. ¿Por qué se llama síndrome del mono? Porque esa gente que quiere salir de eso para ser un mono porque se cuelga hasta por las paredes de las ganas que tiene de ir a volver a la droga. No soporta el encierro, quiere salir corriendo del centro médico a buscar heroína, a buscar fumar, a buscar algo que lo satisfaga. ¿Por qué? Porque el cerebro quedó adicto y quiere llevar nuevamente esa experiencia. Así mismo es la adicción sexual también. Pues yo podría decir que uno que quiere salir de la adicción sexual tiene el síndrome del mono. Entonces se cuelga por todos lados, uno quiere volver a ver lo que no debe ver. No quiere salir. Pero si no es fácil salir de la heroína, tampoco es fácil salir de la adicción sexual. Si usted tiene esa compulsión que todo el tiempo quiere ir a ver, está amargado, está como un drogadicto, ¿no? Con ojos rojos, usted no soporta, yo quiero llegar a la casa para ir a ver el computador y ver eso. Síntoma de que usted ha quedado preso de ese pecado. Dice en 2 de Pedro 2:19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y si nos dejamos vencer por este tipo de pecado, nos hacemos esclavos del pecado que nos vence, hermanos. Deberíamos comenzar por no dejarnos vencer por este tipo de pecados. Este tipo de prácticas insanas. Algunos otros, lo que llaman síntomas, son autogratificación compulsiva, ¿no? Culpa constante, sensación de suciedad, vergüenza, especialmente con Dios, quien es constantemente testigo del pecado. Insatisfacción, porque la epigrafía nunca satisface. Hermano Paul Washer decía, este tipo de pecados, uno nunca se sacia. Es insaciable ese tipo de pecado. Usted nunca se va a satisfacer hasta el punto que usted va a querer dejarlo voluntariamente, ¿no? Entonces nunca lo satisface. Ya suele llevar hasta el punto que la persona busca material cada vez más degradante, que aquí no podemos mencionar. Incapacidad de relacionarse sanamente con las otras personas, con el sexo opuesto especialmente. La adicción afecta cómo vemos a las personas. Esas personas empiezan a desarrollar una mirada lasciva donde empiezan a desnudar a toda persona cuando ven en la calle. ¿Por qué? Porque ahora ven con unos ojos lujuriosos. Tan habituados a la epigrafía que ahora todo lo que miran a una mujer, a un hombre, lo que miran, todo el tiempo lo están mirando con una mirada que no deberían mirar.
Hasta distorsiona la forma en que miramos a las personas. Y trae un concepto erróneo lo que es la sexualidad, porque uno termina pensando que lo que ve ahí en el material, eso es como Dios lo diseñó el sexo para funcionar. Y termina siendo puros factores que hacen cosas que a veces ni en la vida real se pueden hacer. Y que la gente queda cautiva de eso y queda insatisfecha con su propia vida sexual porque no es como el material que están consumiendo. Eso también trae insatisfacción. Entonces, a un soltero, esto le va a llevar a distorsionar su expectativa del matrimonio, ¿no? Y piensa que el matrimonio va a ser como lo que ha visto toda su juventud. Y después eso trae a veces hasta divorcios, problemas matrimoniales. Ahora, ¿cómo podemos tratar estos casos en consejería, hermanos? Estamos viendo que esto es bien, ¿no? Bien tremendo. A mí me va a ser pesado hasta el ambiente hablar de todos estos temas. Porque es un asunto denso, hermanos, pero tenemos que saber. ¿Por qué? Porque a veces somos muy ingenuos. Como ya vimos las estadísticas, pensamos que esto no pasa a veces entre nosotros, que no pasa en la iglesia. Pero que dice el apóstol Pablo que estas cosas hay que sacarlas a luz. Dice reprendedlas. Y reprender no es que yo te reprendo. Reprender es que hay que sacarlas a luz para que el pecado pierda poder sobre nuestras vidas. Para que podamos ser ayudados. Para que lleguemos a este punto que vamos a entrar ahora, que va a ser el más importante tal vez. ¿Cómo tratamos estos casos en consejería? Porque llegan, hermano, y llegan muchos. Y como decía, a veces la mayoría de los casos que yo he tratado es entre casados, entre matrimonios. Eso ya explota y trajo tantos problemas que la gente ya busca ayuda. Entonces, ¿cómo llegamos a estos casos? ¿Cómo estos casos llegan a nosotros en consejería? Y yo diría que esto que decir aquí se puede aplicar para todos los pecados, no solo para el pecado sexual. Porque solo hay dos formas en que estos pecados nos van a llegar a nosotros en consejería. Primero, que una persona sea descubierta, ¿no? Porque a veces esto la gente a veces no busca ayuda voluntariamente. A veces Dios saca esto a luz, hermanos. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque quiere tratar el pecado en nuestras vidas. Quiere llevarnos a disciplina, quiere llevarnos a que la iglesia pueda ayudarnos. Entonces, cuando no confesamos, a veces Dios va a sacar a luz. Alguien nos va a descubrir. Alguien se va a dar cuenta. Y nos va a confrontar. Y va a decir, o habla usted con los hermanos, y nos va como que hasta obligar, por así decirlo, la circunstancia, a confesar. Es una manera en que nos ha llegado a algunos casos. Porque el cónyuge lo descubre, la iglesia, un familiar, un hijo. La segunda forma, y que sería más deseable, pues si no confesamos, eso va a pasar. Pero lo mejor sería que confesemos, que la persona venga, confiese, que la persona venga a buscar ayuda. En ambos casos es necesario confrontar a la persona con el pecado y llevarlo con la palabra de Dios a la confesión y el arrepentimiento, porque puede que alguien venga a buscar ayuda, pero uno entienda, por ejemplo, que es adicto. Tal vez diga, tengo un problema con la pornografía, pero no reconoce que es adicción. O no reconoce lo terrible que es para Dios. Lo ve como algo, como un pecado, digamos, venial, ¿no? Ligero. Entonces tenemos que usar la palabra hasta con el que confiesa para mostrarle, no, esto Dios lo aborrece, esto corrompe el diseño de Dios, esto daña a tu familia, esto daña a tu matrimonio, esto puede dañar a tus hijos. Tenemos que usar la palabra de Dios para mostrar lo terrible que es el pecado. Para que la persona diga, no, necesito ayuda, ayúdeme. No sea como algo superficial. Y cada caso es un caso. Y hay que mostrar con la Biblia en cada caso lo profundo que puede ser este pecado. Ahora, ¿por qué en ambos casos? Por eso, porque a veces podemos verlo como algo ligero. Ahora, el pecado tiene que verse como lo que es. Y las consecuencias del pecado como lo terrible que son. Como horribles circunstancias a las que nos puede llevar. Al mismo tiempo, por el Evangelio tenemos que mostrar la gracia de Dios para llevar a los hermanos al arrepentimiento. Porque tampoco la cosa es mostrarle lo horrible que es para llevarlos a una mayor condenación, mayor frustración, mayor vergüenza y no querer ni congregarse. No, la idea es llevar a las personas primeramente a ver lo malo que es para que realmente reciban la ayuda que uno les quiere dar como hermano en la consejería bíblica, pero no hasta el punto de desesperarlo. Porque luego también hay que llevarlo al Evangelio, a la gracia de Dios. Sí, el pecado es horrible, pero hay salida, pero hay gracia, pero hay perdón, hay restauración. Eso tenemos que hacerlo en la consejería, especialmente este pecado, porque estos pecados causan mucha vergüenza. Ahora, los pecados sexuales, ¿cómo tratamos este asunto, hermano? Los pecados sexuales suelen ser de los más escandalosos, ¿no? Cuando alguien se entera, un cristiano yo nunca imaginé, ¿no? Imagine que fuera un líder en la iglesia, yo jamás imaginé que tan líder, ¿no? Y nos escandalizamos, nos regamos, ¿cómo eso va a pasar en medio del pueblo de Dios? Pero ya vimos por la estadística que hasta entre pastores pasan, ¿no? Entonces es una realidad, hermano. Entonces, en vez de escandalizarnos, tenemos que ser espirituales, como dice Gálatas, ¿no? Saber que nosotros también podríamos caer y estar con un espíritu de mansedumbre para restaurar al hermano, el caído. Porque si pensamos que como cristianos no podemos ser
tentados, vamos a terminar cayendo. Ahora, como ya vimos las estadísticas, no solo es posible, es una realidad cruel y sensible. Entonces tenemos que recordar, mis hermanos, que en medio del pueblo de Dios estamos en medio de un pueblo que vive en pecados, que está luchando para vencer el pecado cada día, que está en un proceso de santificación, que la iglesia no es un museo de santos, como dicen muchos hermanos que ponen ahí publicaciones. Entonces, es la edificación del cuerpo de Cristo, que sin Dios es imposible. Entonces, sí, mi amado, si Dios mandó a su hijo morir cuando éramos pecadores, ¿no será también en esta área que nos va a querer perdonar y restaurar? Claro que sí. Y tenemos que verlo como Dios lo ve, como un pecador que cometió otro tipo de pecado, como hay muchos tipos de pecados, que aunque no podemos justificarlo, Dios tiene gracia para él. Entonces, en vez de escandalizarnos, tenemos que tener un corazón dispuesto, hermanos. Porque, ¿verdad? Si yo me escandalizara por todo lo que hice en mi vida cristiana, yo creo que yo no sería cristiano. Porque cosas tan terribles ve uno, hermano. Y cosas tan terribles ha hecho hasta uno mismo. Hasta uno podría escandalizarse con la vida de uno. Señor, ¿por qué he caído en esto si tú me salvaste? Tenemos que entender que hay un pecado remanente. Hay una lucha, hermanos. Lo que no tiene que pasar es que nos rindamos y nos dejemos arrastrar por el pecado. Hay que luchar. Porque estamos vivos, porque Cristo nos ha dado vida. ¿Y para ello qué necesitamos? Por un lado, necesitamos fidelidad a Dios y su palabra para ayudar a los hermanos. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Echar mano de la espada del Espíritu, de la palabra de Dios, para mostrar a la persona, como decíamos, su pecado. Que Dios es omnisciente y que Dios lo ve todo. No, yo tomaría el Salmo 139. Mira, Dios lo ve todo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dios está presente cuando hacemos este tipo de prácticas. Pensamos que nadie nos ve, pero Dios siempre lo ve. Hay que ser las personas conscientes. Dios todo lo ve. ¿No? Yo creo que muchos pecados que nosotros hacemos en nuestra vida no lo cometeríamos si pudiéramos ver que Dios está ahí. Dios está ahí. El problema es que no lo vemos. No somos conscientes de su presencia. Entonces hay que usar la palabra de Dios para llevar a los hermanos a ver, Dios está presente cuando pecamos. Dios está viendo ese acto inmundo. ¿Cómo vamos a hacer eso delante de Él? Que Dios llama a esto pecado y que es un desvío de su diseño original para la sexualidad del hombre. Mostrar que Dios espera que nosotros nos arrepintamos y tengamos un compromiso real para dejar el pecado, como la predicación del otro día con el hermano Andrei, ¿no? Con el caso de la mujer adúltera. Vete, ¿pero qué? No peques más. Dios espera que nos arrepintamos y que nos alejemos del pecado, no solo que nos arrepintamos. También hay que mostrar, como decíamos, la gracia. Así como tenemos que mostrar por la palabra la seriedad del pecado, tenemos que recordar lo que es el evangelio para nuestro hermano, nuestra hermana, que Dios lo ha salvado en Cristo. Tenemos que recordar que la gracia de Dios es para que confiesa su pecado y se aparta de él. Mientras callé, mis huesos se secaron. Pero cuando confesé mi pecado, ¿no? Como decía el rey David en el Salmo 51, tenemos que recordar el perdón de Dios para sus hijos, recordarles que Dios perdona. No dejaron la desesperación. Llevar al hermano o la hermana de la vergüenza, de la condenación, de la frustración, ¿no? De la autocompasión, a la esperanza en Dios por el evangelio, de que Dios promete salvación, restauración, poder para vencer el pecado. Y todo esto, mis hermanos, no con simples frases motivacionales. No es que tú puedes porque tú en Cristo, no, eso no sirve para nada, hermano. Cuando usted le dice a la gente que usted puede porque usted no sé qué y usted es hijo del rey, viene el pecado y se lo lleva, hermano. Lo arrastra. Porque esas frases motivacionales, lo que yo pienso, lo que yo digo, en el momento de la prueba, el hermano Alberto dijo, eso no sirve para nada. Pero ¿qué dice Dios, hermanos? Todos estos pasos hay que hacerlo basados en la palabra de Dios. Llevar a las personas a Dios. Mira, es que Dios prometió a estar contigo. No yo. Dios prometió estar contigo. Dios va a estar ahí. Que cuando esté por pecar se acuerde, no que el hermano Alberto no está ahí. Se acuerde, Dios está conmigo. No es porque lo dijo el hermano Alberto, es que la palabra lo dice. Dios me dio poder para vencer el pecado. ¿Quién lo dice? La palabra. Dios me hizo una nueva criatura. ¿Quién lo dice? La palabra. Entonces tenemos que llevar a la gente a la palabra, porque cuando venga la tentación, lo que va a sostener al hermano o la hermana, a nosotros, es la palabra de Dios. Es su Espíritu Santo aplicando su palabra en nuestras vidas y no la opinión de un hombre. No lo que alguien piensa, no una frase que suena bonita, que tú puedes porque no sé qué. No, hermano, eso no va a ayudar a nadie en el momento de la prueba. Sino la palabra de Dios. También tenemos que tener un proceso de rendición de cuentas. En Santiago 5:16 se dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Entonces, necesariamente en ese tipo de consejería bíblica hay que empezar una rendición de cuentas. No que me contó esa ocasión, no, hay que empezar a rendir cuentas. Pero hay constantemente reuniones donde pueda rendirse cuentas. Es decir, ¿cómo te fue en esta semana?
¿Cómo te está yendo con esta lucha? ¿Has vuelto a ver? ¿No? Y que, como decíamos la vez pasada, puedas tener esa llamada de emergencia, hermano, me siento tentado. Hermana, me siento tentada. Ore por mí en este momento. Pregúnteme mañana, ¿no? Como explicaba el hermano Pablo la vez pasada. También dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Y miren lo que dice ahí. Sobrelleven, eso ahí entra la rendición de cuentas. Porque, hermano, rendir cuentas es una carga. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cumplir así la ley de Cristo. Eso es parte de la rendición de cuentas, porque créanme que en la consejería tienen que escuchar esas cosas todo el tiempo. Es pesado, llevar la carga con el hermano, acompañarlo. Vamos a reunirnos, vamos a sacar tiempo, vamos a orar juntos, vamos a rendir cuentas, yo te iba a preguntar, vamos a hablar del tema. Eso es parte de cargar las cuentas las cargas unos de los otros. Cuarto, es un proceso de discipulado regular, donde se usa la Biblia, literatura edificante, tiempos de oración. No solo contar cómo te fue en la semana, oremos juntos por esto, ¿no? Leamos cierto libro, como el que están leyendo los jóvenes, ¿no? La lucha del joven en la mente, algo así se llama. También hay para los hombres, pero no sé si hay para las mujeres, ¿no? La lucha del hombre en su mente. Entonces, esos libros, mis hermanos, son importantes, son edificantes, nos ayudan. En Juan 8:31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, por medio de la palabra, la literatura que esté basada en la palabra, por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, hermanos, somos hechos libres. Si permanecemos ¿en qué? En las opiniones, no. En la palabra. Pues es consejería bíblica. ¿Y cuál es el propósito de ese discipulado? Primero los Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en la consejería bíblica que veíamos en la primera enseñanza? Ser hechos a imagen de Cristo. Eso es santificación. Y en esta área, ¿qué es santificación? Que os apartéis de fornicación, dice el apóstol Pablo. Eso es, mis hermanos, santificación. Para eso es ese discipulado, para santificarnos, para crecer en la imagen del Hijo de Dios. Y para crecer en la imagen del Hijo de Dios hay que abstenerse de pecado sexual. Eso es fornicación. Todo tipo de pecado sexual. También hay que tomar medidas, hermanos, medidas prácticas. Yo he visto, hermanos, los resultados buenos de las medidas prácticas. La consejería en estos casos puede incluir ciertas restricciones, que claro, nosotros no vamos a obligar al aconsejado, pero vamos a decir, usted debería hacer esto, si quiere vencer en su vida en esta área. ¿Dónde dice eso? Por ejemplo, en Romanos 13:13 dice, andemos decentemente, como de día, no de orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer, porque esa palabra que Reina Valera traduce, no proveáis para la carne, esa palabra provisión en el griego habla de pensar, o sea, planear algo para producir algo, para hacer algo. Esa es la idea. Entonces, no piensen ni siquiera en proveer, o sea, ni planeen para las lujurias o los deseos o concupiscencias, creo que dice Reina Valera, de la carne. Entonces eso requiere restricciones, hermanos, de que no hagamos provisión para la carne. Hermano, usted debería dejar tal trabajo, usted debería dejar tal situación, usted debería alejarse de ciertas compañías, porque si no, usted va a seguir en lo mismo, va a seguir pecando. Entonces eso requiere ciertas restricciones voluntarias. Por ejemplo, el uso de internet a solas. Usted es adicto a la pornografía, que usted tenga acceso a internet a solas, en su casa, ahí en el estudio, y usted esté solo con la puerta cerrada y usted le echa candado. No. Usted tiene que salir de eso. Usted no puede seguir así, usted no puede seguir con internet a solas. Así usted es adulto, si usted es un hombre ya casado, va a tal vez necesitar ayuda de su esposa que esté ahí, y tenga la puerta abierta. Ponga el computador en la sala. Pase el estudio en la sala. ¿Por qué? Porque usted va a necesitar ciertas restricciones para no verse en tentación. En ciertas redes sociales que son fuertes de tentación. Yo he tenido esos casos, hermanos, donde hemos tenido que hablar con personas y las personas voluntariamente hasta lo propusieron. ¿Por qué? Porque ellos es de ahí donde caían. Una persona me dijo, voy a cerrar Instagram. Hermano, yo no tengo Instagram. Mi papá tiene Instagram porque ella sube ahí a veces cosas de familias redimidas, de lo que ella comparte de familias, de padres. Y a veces ella está viendo Instagram y yo estoy ahí frente al lado de ella. Y ella, uno está ahí scrolleando. Hermano, Instagram para mí, personalmente, hermano, Instagram yo creo que ningún hombre debería tener.
Porque usted va pasando y salen gente semidesnuda, mujeres no sé en qué. Hermano, Instagram es una fuente, una cloaca. Mi opinión personal. Yo no tendría Instagram como hombre. Y incluso si soy una mujer también que lucha con eso, tampoco lo tendría. Porque Instagram está llena de imágenes explícitas, hermanos. Estimulantes, llena de videos. Facebook también, hermano. Cuando yo era joven, cuando comenzó Facebook, ahí uno solo podía compartir fotos. Hoy en día está de que reels, que videos, que usted va scrolleando, encuentra todo, hermano. En Facebook. En Facebook. Yo solo uso Facebook para compartir los enlaces de las predicaciones, prácticamente, y algún que otro mensaje edificante. El resto no hay nada que hacer ahí, hermano, porque también se ha vuelto una cloaca en nuestros días, hasta Facebook. Entonces hay hermanos que tienen que cerrar su Instagram, porque tienen esa lucha. Hay hermanos que tienen que cerrar su Facebook, ¿no? Porque hasta la foto de las amistades son terribles a veces. Dejar de frecuentar ciertos lugares, como hay ciertos gimnasios que uno no debería ir porque es terrible, como dice la gente. Hermano, usted le va a poner ahora exagerar lo que voy a decir. Piscinas públicas, playa. No, hermano, pero usted ya se pasó el legalista, hermano. Yo cuando estuve en Brasil, hay playas que, como Copacabana, que yo jamás iría otra vez. Porque los brasileños ya se pasan, hermano. ¿No? Usted sabe, allá es otro nivel, hermano. Allá hasta los cristianos iban bien mal vestidos a la playa. Entonces, si tu ojo de ocasión de caer, dice el día, arráncatelo. Si tú no puedes controlar tu ojo, tienes un ojo lujurioso que cada que sale una mujer en traje de baño te va a arrastrar. Hermano, a mí, personalmente, a mí no me gusta ir a piscinas. Uno, porque no me gusta mucho la piscina. Y dos, por esas situaciones. A mí, personalmente, hermano, yo les digo, si es tentación, hermano, no vaya a piscinas públicas. O no vaya en el horario que está todo el mundo. Porque usted se va al tentado a mirar lo que no debe y eso va a pasar ahí su imaginación, su mente. Puede sonar muy exagerado lo que yo digo, hermano, pero yo me lo aplico a mí mismo. Yo me lo aplico a mí mismo. Porque yo tampoco soy un santo. Todos aquí tenemos tentaciones. Y tenemos que saber cuidar nuestros ojos. Yo prefiero no ir a ciertos lugares si sé que la gente va a vestir de esa manera. No, yo no iría a la casa de usted, una hermana aquí, si yo sé que cada vez que viene a su casa va a estar en ropa interior. Yo no iría. ¿Y qué es lo que uno ve allá en la playa, hermano? Gente en ropa interior o más chiquito que ropa interior. A veces la ropa interior es más decente que lo que uno ve en la playa. Y exponer a jóvenes a eso, a mi propio hijo, eso a veces, hermano, yo pienso, para mí no me pasa algo sano, hermanos. Debemos pensar, suena como, ¿no?, contracorriente, pero hay cosas que hay que considerar para nuestra vida. Yo lo dejo a la libertad a los hermanos, pero piénselo. Si es necesario, si tenemos esa lucha tan fuerte, deberíamos considerarlo. Si está casado, busque ayuda en su cónyuge. Eso es crucial. Contar con tu cónyuge, hablar con él sobre esta realidad, sobre las tentaciones. Ser abierto, yo lucho con esto, no me dejes en esta situación, estoy vulnerable. Cuidado, ayúdame a cuidarme. Deberíamos ser sinceros. Buscar ayuda en el cónyuge. Nosotros en consejería recomendamos, si alguien nos confiesa esa lucha, hable con su esposa. Confiésele a su esposo. ¿Por qué? Porque si lo sabe el hermano no está en la casa para poderte socorrer en ese momento, ¿verdad? Pero el cónyuge sí. Entonces, a veces también mandamos eso en la consejería. Si fuera un trabajo donde uno se ve expuesto a cierto contenido, le diríamos al hermano, cambie de trabajo. Deje ese trabajo porque lo lleva a pecar. Dejar de consumir, mis hermanos. Y aquí pongo en paréntesis para acordarme, todos y cada uno de nosotros debemos dejar de consumir ciertas cosas, ciertas series, ciertas películas, ciertos programas de televisión que muestran contenido explícito o implícito. De verdad, hermanos. El salmo que leíamos al principio, el Salmo 101, que yo les leía, ¿qué dice ahí en el versículo 3? No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Hay cosas que son indignas, hermano. Hay series que son indignas para que un cristiano las vea. Hay películas que tienen ciertas escenas que son indignas de nuestros ojos. Indignas de un hijo de Dios. Que no deberíamos nosotros ver. Deberíamos considerar esas cosas. Aborrezco la obra de los que se desvían. O somos los que nos gusta verla. Hay gente que le gusta esas series donde muestran ese tipo de cosas. Y el salmista decía, yo aborrezco esas obras de los que se desvían. No se aferrarán a mí. Hermanos, si nosotros vemos esas cosas, se van a aferrar a nosotros. No deberíamos verlas. Para que no se aferren a nuestro corazón. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Y a veces nosotros por estar viendo eso, ¿qué terminamos conociendo? Maldad. Maldad, mis hermanos. Eso incluye el cuidado de nuestros ojos y pensamientos también. Lucas 11:34 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo.
Y yo a veces entendía eso mal hasta que un día me tocó enseñar este pasaje. Yo pensé que la lámpara del ojo pues alumbraba hacia afuera. No, es la lámpara del cuerpo. ¿Hacia dónde alumbra? Hacia adentro. O sea que lo que entra por nuestros ojos alumbra nuestro interior, o como dice el Señor Jesús, cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz, porque la lámpara es buena, alumbra, o sea, estás viendo cosas que te edifican, cosas que te aportan en el Señor, cosas espirituales, cosas que te llevan al Señor, que son dignas de Él, te llenan de luz, como la palabra, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando está malo, ¿y qué es cuando está malo? ¿Que tiene el ojo dañado? Sí, porque está viendo cosas que no debería ver. También tu cuerpo está lleno de oscuridad. Si estamos viendo cosas perversas, ¿de qué se va a llenar nuestro corazón? Cosas perversas. Eso es proveer para la carne. Cuando empezamos a ver y estimular, nosotros nos llenamos de oscuridad, nos llenamos de cosas que nos llevan al pecado. Job 31:1 dice, hice un pacto con mis ojos porque como entonces iba a mirar yo una mujer virgen o una joven virgen. Entonces Job, cada vez que tenía luchas con eso, dijo, yo no voy a ver una mujer virgen, no voy a ver otra mujer para buscarla o pensar en ella como esposa, yo tengo mi esposa, no voy a ver otra mujer. Hice un pacto con mis ojos para no verla ¿de qué? No es que se volvieron invisibles las vírgenes para él, no. Dejó de no verlas de una manera lasciva, codiciándolas, como decía el Señor Jesús. Entonces hay que hacer también un trato con nuestros ojos. Y un trato no es hacer un trato, ¿no? Sino tratar con nuestros ojos. Controlar mi mirada, mis hermanos. Entonces, ¿cómo miro? Una buena pregunta para nosotros. ¿Cómo yo miro a mis hermanos en Cristo? ¿Cómo yo miro a mis hermanas en Cristo? ¿Con qué tipo de mirada? ¿Con qué tipo de ojos? ¿Cómo miro a la gente en la calle? Nuestros ojos no tienen que ser, mis hermanos, para la lujuria. La diferencia entre mirar, mis hermanos, mirar a alguien que yo estaba en el Transmilenio y entró una mujer ahí, porque hoy en día ya van, ¿no? Ya en ropa interior casi las mujeres por la calle, ¿no? Se ponen así, uno de estos y van en ropa interior. Yo he visto eso en Transmilenio. Una cosa es que entró alguien mal vestido, iba caminando por la playa y apareció alguien mal vestido y bueno, lo vi. Pero ¿qué diferencia eso de una mirada lujuriosa? Que yo me quedo mirando, me empiezo a maquinar, empiezo a ir más allá de lo que debería ir. Entonces yo quería controlar mis ojos para que no vayan más allá de lo que se presenta delante de mí, porque yo no puedo controlar cómo la gente viste, pero puedo controlar lo que yo pienso y lo que yo me quedo mirando o no. Porque tengo el poder del Espíritu Santo en mí. Y tú también lo tienes. Y podemos hacerlo. Llevar nuestra vida al Señor. Para no terminar fantaseando. Ahora, mis hermanos, ¿qué más por último hay en cuanto a la consejería? Aparte de todos esos asuntos prácticos que podemos ayudar a poner límites a la persona. Orar por la persona. No solamente decirle que la Biblia dice que hay que hacer, que es pecado, que la gracia de Cristo aplica estos consejos en tu vida para guardar tu vida del pecado, es también orar por la persona. En esta área la lucha es muy dura, es muy difícil. Iríamos a orar por los hermanos, orar por las luchas. Orar incluso por los que no han pecado y no han caído en eso para que no caigan. Hay que orar en esta área, hermanos, porque necesitamos la ayuda de Dios para vencer este tipo de adicciones. Ahora, ya pasando al final, hermano, ya pasamos toda esta parte, pero yo quería terminar hoy con unos consejos prácticos para prevenir, ¿no? Para proteger a nuestros hijos. Es mejor prevenir que lamentar, como decíamos. Y como esto suele comenzar con los niños. Por ejemplo, mis hermanos, ¿por qué digo que con los niños comienza esto? Porque leyendo otra vez ciertos libros y ciertas encuestas, encontré algo que yo ya había visto antes, que es que los niños suelen iniciar en la pegrafía. ¿Saben cuándo suele iniciar la gente normalmente? A los 8 años. 8 años. Actualmente es la edad que suelen iniciar en pegrafía. Muy temprano, ¿no, hermanos? Yo me acuerdo cuando estaba en el Amazonas, hermano, ya en un lugar recóndito, en medio de la selva, y yo veía niños corriendo ahí por como el caserío indígena, con discos, CDs de pornografía de sus padres. Pero niños de 4 años, de 5 años, no de 8. Ahí en el Amazonas se empieza allá en medio del Amazonas, hermano. ¿Cuánto más en medio de la ciudad? Nuestros niños están expuestos. Entonces, si eso comienza entre los 8 años, mis hermanos, hay que cuidar a nuestros hijos, hay que prevenir. En cuanto a los jóvenes, salió que, como les decía antes, el 93% de los jóvenes varones y el 62% de las mujeres había estado expuesto a pegrafía. En muchos casos comienza con un material, tal vez que su padre, su tío, su familiar tenía, sea una revista, sea en su celular, sea en su computador, que el niño descubre accidentalmente, pero que luego queda prendido por la curiosidad y empieza a ver más de que queda adicto. En otros más, en nuestros días, por medio de internet. Visitando una página cualquiera, hermano, incluso
Facebook, Instagram, como decíamos, o Twitter, muchos chicos acaban viendo eso sin buscarlo. Y en TikTok ni les digo, hermano, porque no mencioné TikTok, pero TikTok también es terrible. Nadie iría a tener TikTok, pienso yo. Ningún cristiano, porque es terrible, hermano. Solamente para predicar el evangelio, de resto no tiene ninguna utilidad de verdad. Pozo de perdición. Ahora, sin buscarlo, mis hermanos, muchos de estos jóvenes que yo le dije en la encuesta salen porque salió una publicidad en internet. Hermano, casi todas las páginas piratas hoy en día tienen avisos de eso. Se está poniendo a la película y le sale un banner ahí. De cuánto juego sexual o perversión sexual o entra a tal página. Cualquiera, hermano. Y aquí cualquiera que haya visto película pirata sabe. Eso existe, hermano. Eso sale. A veces entra a una página cualquiera, hermano, y le sale publicidad. Y le he contado ya a mi esposa, 2 veces ya me han llamado hasta el teléfono, hermano. Cintas grabadas de mujeres. Llámeme a tal teléfono porque quiero hablar contigo. Yo decía al principio, ¿qué será eso? Y luego me puse un poco más de malicia en la mente y dije, esos son, ¿no? Buscándolo a uno. Hermano, por todos lados. O sea, y tiene un celular, a uno le puede llamar a su hijo, una de esas mujeres, a ofrecerle sus servicios. Como a mí me han llamado. Entonces, hermanos, hay que cuidar, hay que prevenir a nuestros niños. Son muchas las formas, mis hermanos, y por eso no podemos ser negligentes como padres. Hay que prepararnos como padres. Porque nuestros hijos, mis hermanos, son igual de pecadores que nosotros. Están igual dispuestos al pecado que nosotros. Entonces, unos consejos prácticos. Primero, hable de sexo con jóvenes. Y sobre ello jóvenes, ¿por qué? Porque los niños son muy chiquitos, no hay que exponerlos a eso todavía. Pero cuando entran a la juventud, y la juventud comienza a los 12, a los 13 años, según la Biblia, hay que empezar a hablar con nuestros jóvenes. Antes que el mundo hable con ellos, antes que un colegio les diga, que un compañero les diga, que el internet les diga, tenemos que hablar nosotros con nuestros hijos de estos temas, hermanos. Yo me acuerdo cuando llegué a la pubertad, quise hablar con mi papá no quiso hablar conmigo. No empieza a haber cambios en su cuerpo, tiene preguntas, dudas, y a veces los que más le huyen son los padres a estos temas. Y nosotros debemos prepararnos, mis hermanos, para hablar con estos temas. Pues yo recomiendo los podcasts que están sacando nuestras hermanas, del libro que se llama Habla claro de sexo con tus hijos. Se los recomiendo, hermano. Escúchenlos. Y hable con sus hijos claramente de sexo. Para prevenir. Si no hablamos con ellos, otros hablarán con ellos, mis hermanos. Ahora, segundo, controle, supervise, restrinja lo que su hijo puede ver. Otra vez, controle. Que controlar y no pueden ver lo que quieran, usted tiene que controlar lo que ven. Usted tiene que supervisar hasta lo que usted les permite ver y usted tiene que restringir lo que no deben ver. Porque si no, mi hermano, van a ver lo que no deben ver. Si tienen televisión con cable, cosa que yo no tengo y no recomiendo tener, pero si tienen, porque tienen libertad para tenerlo, controle, supervise, restrinja lo que sus hijos están viendo. No los deja ahí porque tengo que cocinar y los dejo ahí viendo pantalla. No es que tengo que hacer tal cosa y los pongo a ver televisión ahí. Porque cualquier momento sale un comercial y empieza a dañar a su hijo. Y usted no estuvo ahí en ese momento presente. Mi hermano, yo he llegado a casa de hermanos que tiene ahí su Netflix, ¿no? Y ven su Netflix. ¿Y qué aparece en la...? Yo no tengo Netflix, pero si usted tiene tampoco lo estoy acusando, ¿no? Pero llegué a casa de un hermano, tenía Netflix y ahí está. ¿Qué aparece siempre en la primera página? Me di cuenta, después de ir varias veces a la casa de ese hermano, lo que uno suele ver. Lo que aparecía eran cosas que un cristiano no debería ver. Eran series que un cristiano no... O sea, ya con solo ver la portada, porque yo no veo esas series, pero con ver la portada de esas series, yo me da cuenta, esas son cosas que un cristiano no debe ver. Son series que un cristiano no debería tener en su lista de Netflix. Hermano, hay que cuidar lo que vemos. Y ahí estaban los niños de esos hermanos. Y yo decía, y esos niños tienen acceso a este televisor, a ese Netflix. Y pueden ver lo mismo que sus padres, que no deberían estar viendo eso, también ven. Ya están dañando a sus hijos. Se debe controlar lo que usted ve primeramente, para poder controlar lo que sus hijos ven. Otra cosa que he visto, hermano, he visto muchos males en la tierra, dice la Biblia, pero yo también he visto mucho, hermano, que padres le ponen televisión a sus hijos en la habitación. Y ahí no pueden ni controlar, ni restringir, ni supervisar lo que su hijo ve, ni a qué hora ve. Hermano, y yo también fui niño y vi cosas que no debía ver, hermano, en televisión. Y si yo pude cuando era niño, hoy en día más se puede. Entonces, no meta una televisión en el cuarto de su hijo. Por favor. Porque le va a hacer un daño. Pues se va a buscar cosas que no debe ver. No le dé acceso a sus jóvenes, no le dé acceso a internet sin supervisión. Sea un smartphone, computador, tablet. A menos
mis hermanos, que usted vaya a supervisarlo. Si no, no se lo dé. No sin supervisión. No, es que tiene que estudiar, hermano. Supervíselo. Asegúrese que esté estudiando. No, mi hermano, alguno puede pensar que yo exagero, pero le voy a leer lo que leí en un libro. Yo estaba en consejería donde un joven de 17 años, perdón, ese testimonio sí es mío. Yo estuve en una consejería, hermanos, donde una joven, una mujer de 17 años, contaba cómo ella se hizo adicta a la pornografía desde joven. ¿Y saben dónde se hizo adicta, hermanos? No en su cuarto. En la sala de la casa, estando sus papás y sus hermanos presentes, no se dan cuenta de lo que ella estaba mirando en el computador. Y estaba supuestamente estudiando. Ahí en la mesa del comedor, hermano. Ni siquiera en el cuarto. Entonces, supervisar no solamente que no se lleve el computador, el teléfono al baño o al cuarto, no, hermano. En la sala de tu casa puede pasar. Y tú, inocente, ni te das cuenta. Y esa chica de 17 años llorando, contándonos cómo cayó en eso. Eso pasó en otra ciudad cuando yo era mucho más joven. Cuando recién estaba llegado a Colombia, escuché ese testimonio, yo quedé como, hermano, una chica. Eso puede pasar, hermano, en tu casa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, haciendo un libro, leí el caso de un joven llamado Joel. Joel comenzó a mirar pornografía en un celular a los 10 años. Al cumplir 13, ya conocía cientos de páginas pornográficas en la red. Y se autosatisfacía todos los días de la semana, todas las noches, después que sus padres se iban a dormir. Y no se dan cuenta, en su casa. Porque tenía un celular. Que su hijo no debería tener el celular con acceso a internet. Diría, bueno, le doy una flecha, hermano. Cuando yo era niño, en el colegio se compartía con las flechitas ese tipo de imágenes. Hermano, nosotros no podemos ser ingenuos. Yo no le daría un celular a mi hijo hasta que se vaya de la casa, hasta que se case, no sé. No, yo no le daría. Con internet jamás. Jamás, hermano. Porque, hermano, no hay que ser ingenuo. Que el caso de Joel nos despierte. Tercer consejo y último. Sea puro usted. Porque muchos hijos inician, ¿por qué? Porque descubren que su padre estaba viendo. Lo encuentran viendo y el padre ni se dio cuenta y ellos lo descubrieron. Lo descubrieron en su computador, en su celular, donde sea una revista, bajo la cama, y ahí comienza su hijo. Entonces, para ser puros, en nuestros hijos tenemos que comenzar nosotros con pureza, mis hermanos. Y por último, si su esposo o su esposa lucha con esto, déjeme darle unos consejos. Primero, yo le esto más que nada acerca de los hombres, hacia las esposas. Siempre quisiera yo decirle esto a todas las esposas. Como suelen venir los esposos de las consejerías, no puedo decirle esto a las esposas. Pero si pudiese decirlo a las esposas, escuchen, hermanas. Y los que van a escuchar la grabación. Uno, no se escandalice. Su esposo que es cristiano también puede pecar. Puede caer. No es que, porque muchas mujeres cuando escuchan esto, porque son menos propensas, aunque como vimos, 40% de mujeres caen en eso, pero como son menos propensas, piensan que su esposo entonces es un depravado sexual, mejor dicho, el peor de todos los hombres. No, mucha gente cae en este pecado. Entonces, primero, no se escandalice. Es terrible, pero no se escandalice. No, porque después no necesita una mujer ahora histérica que grite, necesita una mujer que le ayude a vencer el pecado. En Gálatas, como leímos, en vez de atacar lo que es un espíritu de mansedumbre, porque yo también podría ser tentado. Yo también peco. Con un espíritu de mansedumbre para restaurarlo, mirándonos a nosotros mismos que también podemos ser tentados. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros aconsejamos a las personas a las que estamos ayudando, como decíamos, confesar el pecado a su esposa o a su esposo. ¿Para qué? Para que el cónyuge esté atento a los síntomas que ya mencionamos, para que tenga alguien cercano a quien rendir cuentas durante la semana, que esté ahí en su casa su esposa, para que no lo deje solo en situaciones vulnerables. Y dos, mis hermanos, este asunto es más común en los hombres, como decíamos. Entonces, hermanas, aprendan a cuidar los ojos de su esposo. No se ponga a ver a Instagram, scrollear junto con su esposo, porque ahí salen demasiadas cosas que un hombre no debía ver. No se ponga, vamos a tal lugar con mi amiga que viste bien mal. No lleve a su esposo con esa amiga que viste bien mal. No lo lleve allá. No empieza a ver fotos de sus amigas que visten mal con su esposo. No, o sea, hay mujeres que son muy ingenuas, hermano. Yo se le digo a mi esposa, saca Instagram de ahí porque eso es pura basura. No está buscando cosas para edificarse, pero a veces uno encuentra más cosas malas que buenas. Entonces uno tiene que cuidar que está viendo con su esposo. O cuidarlo con su esposo. Uno sabe que hay una situación ahí problemática, una mujer mal vestida, bueno, llevar a mi esposo para otro lado, porque si él no puede, pues voy a ayudarlo yo a que deje de mirar. O a que salga del lugar. Yo vi primero que él, esposo, vamos por allá mejor, para que él no vea. Ayudarlo. Hermana, ayudan a su esposo con sus necesidades. Hay mucha mujer que lleva a su esposo a la tentación. ¿Por qué? Porque cada rato está inventando excusas para no estar con su esposo como debería. Y un hombre que lucha con eso necesita más ayuda de su esposa en esa área. Mi esposa me contaba un testimonio, y yo también lo escuché en una ocasión, de una esposa de pastor que decía,
Yo cuando escuché que mi esposo tenía esa lucha, yo me levantaba todos los días temprano a estar con él, a ayudarlo en la semana en esa área sexual. A que no tuviera que ir a buscar a otra, pensar en otra, o sentirse que tenía que ir a ver otra cosa para satisfacerse, que lo encontrara en mí. Entonces, a veces las mujeres no son conscientes de eso, porque para ellas como no tienen esa lucha o no tienen tanta necesidad en esa área, lo ven como tampoco importante que no, de vez en cuando. Y el esposo ahí, con la tentación todo el tiempo. Como ella no está nunca disponible, él busca otro lugar para satisfacerse. No estoy diciendo obviamente que, bueno, cada uno entiende cómo debe ser la medida. No vamos a entrar en eso. Ahora, mis hermanos, por último, hagan que su esposo pueda contarle estas luchas, que su esposo pueda tener confianza en usted, que sabe que usted lo va a escuchar sin escandalizarse, que usted va a tener una compañera que lo va a ayudar, que lo va a comprender y que va a estar con ella orando para vencer esta lucha. Mis hermanos, entonces, fue un área, mi hermano, muy amplia. Acá yo quisiera dar muchos más consejos. Porque, hermano, que consejería uno ha visto mucho esas cosas. No sabe que somos muy vulnerables, aún como cristianos, en esta área. Entonces, hoy, mis hermanos, hemos visto lo referente a la consejería bíblica en los casos de epigrafía y autosatisfacción. Hemos visto el panorama actual, un panorama terrible. Hemos visto la raíz de esto que es el pecado y las causas que muchas personas despierta esta práctica. Hemos visto cosas básicas, no profundas, de cómo tratar esto en la consejería bíblica. Hemos visto la prevención con los niños y hemos visto cómo podemos ayudarnos mutuamente en el matrimonio en esta área. Quiero terminar ahí con dos cosas. Uno, si le llega a usted un caso grave en esto, mi hermano, tal vez usted tenga que llevar esto a los ancianos, que son los que pueden aplicar la disciplina y un mayor control de restricciones a este hermano en esa área. ¿No? Porque hay cosas que son sencillas y hay cosas que son más complicadas. Si es complicado, tal vez los ancianos tengan que saberlo. Mejor decimos a la persona, mire, mejor hablar con los ancianos. Y si no hablas tú, voy a hablar yo, pero hay que hablar con los ancianos, porque es un asunto complicado a veces. Y necesitan ayuda bastante. Y por último, si usted está luchando con eso, usted que escucha, usted escucha esto y dice, yo estoy adicto a esto. Yo tengo luchas con esto. Yo estoy frustrado porque no puedo vencer este pecado. Lo animamos a buscar ayuda entre los hermanos. Lo animamos a acercarse. El pecado pierde poder cuando nosotros confesamos. Tal vez pensamos que nunca cambiará la situación, ya hemos perdido hasta la esperanza. Pero cuando confesamos el pecado podemos encontrar ayuda oportuna. En Juan 8:31 dice que si permanecemos en su palabra, vamos a ser realmente sus discípulos. Y esa verdad nos va a hacer libres. Entonces, para ser libres, mis hermanos, tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que buscar la consejería bíblica en los hermanos también. Para que podamos ser libres. Porque hemos conocido a Cristo primeramente y para que aplicando la palabra de Dios a nuestra vida en la consejería bíblica podamos vencer el pecado, la adicción, la práctica de pecado en nuestra vida. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para condenarnos, no para perdonarnos, hermano. Él es fiel y justo, nosotros somos pecadores. Hacemos cosas que hasta nos degradan como este tipo de pecados. Pero no deja de ser justo, ni deja de ser bueno, ni deja de ser fiel, ni deja de ser poderoso para perdonarnos. Ni la sangre de Cristo pierde poder por nuestro pecado, hermanos. Y luego continúa en el capítulo 2, versículo 1. Hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca en esta área, hermanos, dice ahí, en cualquier área, abogado tenemos. No dice que tenemos acusador. El diablo es el que nos acusa. Jesús es el abogado para con el Padre. A Jesucristo, el justo. Entonces, mis hermanos, si tenemos luchas en esta área, no sigamos en prisión de oscuridad. No sigamos ahí presos, no sigamos mudos, dándole poder al diablo sobre nuestras vidas para acusarnos, desalentarnos. Muchos cristianos no pueden servir por este tipo de pecado. Su conciencia los acusa y sí, están incapacitados para servir hasta que confiesen, se arrepientan y busquen ayuda. Pero no te quedes en esa situación. No seamos parte de esa estadística tan horrible que vimos hoy, hermanos, tan sombría. Salgamos de la esclavitud sexual con ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, tú nos muestras por tu palabra que el pecado puede ser realmente horrible, Señor. Que el pecado muchas veces nos ha esclavizado, Padre. Señor, ¿cuántos hermanos, cuántos de nosotros hemos batallado en esta área, Señor? Y hoy en día tenemos libertad, Padre. Pero tú no quieres libertad para algunos, tú quieres libertad para todos tus hijos. Por favor, te rogamos, Padre, tú nos ayudes. Tú obres en nuestro corazón, obres en nuestra vida. Sácanos de esa ingenuidad, Señor, sácanos de la superficialidad. Sácanos de aquellas cosas que nos arrastran al pecado, Padre.
Que hoy podamos comprender que podemos ser libres en tu Hijo, únicamente en Él, en tu palabra, en tu verdad. Gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Tu palabra nos expone, pero también nos muestra que en ti hay poder para vencer el pecado, Señor. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Gracias por tu Hijo, Padre, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Oh, Señor. Gracias porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Le pedimos nos ayudes en esta área, que guardes a nuestros hijos, que nos hagas padres sabios para guardarlos, para protegerlos, para guiarlos. Que no pongamos cosa indigna delante de nuestros ojos, ni en nuestras casas tampoco las permitamos, Señor. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.